Cero. E igualmente hemos invitado a representantes de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, ANAI. Nos iba a acompañar Juan Antonio Vargas aquí en nuestros estudios, pero va a estar con nosotros vía telefónica Gilberto Monge, vicepresidente de ANAI. Bienvenido, buenos días, Fabián. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes y poder compartir. ¿Por qué le están pidiendo esto al presidente? Alguien podría decir, Dios mío, el problema en Costa Rica es la basura, ¿verdad? Si hay algo grave en Costa Rica, pareciera de consenso, es la basura. Y uno diría, bueno, la incineración es un excelente camino, lo hacen otros países también. Sí. ¿Por qué no incinerar basura? ¿Por qué no incinerar? Bueno, varias cosas. Uno, decir que el tema de no a la incineración es un tema del pacto ambiental que en campaña el gobierno firmó y que el gobierno se comprometió por escrito con toda la consulta ambiental y todos los mecanismos de participación ciudadana que tiene el gobierno en este momento al poder, el partido en este momento al poder, y que se comprometió en campaña con un montón de dirigentes de diferentes sectores del país a desestimar cualquier alternativa de incinerar basura o residuos, mejor dicho, antes de optar y poner realmente a la ley 8839, que es la ley de gestión integral de residuos sólidos, en ejecución de forma eficiente. Con esto quiero decir que antes de ponerse a quemar basura, literalmente, hay que separar, reutilizar, compostear, y entonces por escrito el gobierno nos prometió eso a diferentes sectores de la sociedad civil, y hoy desde el Ministerio de Ambiente, desde una forma bastante cerrada, porque es mentira decir que el reglamento que hoy está a punto de firmarse, si no es que ya se firmó, eso no lo tengo claro yo en este momento. Sé que están a punto de, y por ahí decían que el jueves lo iban a firmar, no sabemos si ya se firmó ese reglamento. Se dice de firmarlo, que hoy a las 3:30 en el Salón de Expresidentes lo de la van a Asamblea firmar. Legislativa, Bueno, aparentemente. okay. Para nosotros como sector ambientalista, pues eso nos duele mucho y es una traición a algo que quedó por escrito. Pero más allá de todo este tema, ¿por qué no incinerar? Bueno, son muchas las razones, pero empecemos por algunas de las más importantes. Para empezar, quemar recursos como son papel y diferentes materiales reutilizables, reciclables, tiene pues implicaciones tremendas en pérdidas de energía. Entonces, para empezar, es fomentar y mantener una cultura de basura, una cultura consumista que está llevando al planeta al desfiladero. Y si lo que queremos es precisamente heredar un mejor planeta a las generaciones venideras, nosotros debemos poner en marcha un plan como el propuesto por el Movimiento Ciudadano hacia Basura Cero, que es un plan donde, por ejemplo, el 60% de lo que quieren meter a incinerar es materia orgánica. Resulta que los suelos piden a gritos materia orgánica, que la productividad en muchos cafetales de Costa Rica ha pasado de 35 fanegas a 20 fanegas por hectárea. ¿Por qué? Precisamente por la pérdida de fertilidad en los suelos, por la pérdida de materia orgánica. Entonces, recuperar porque recordemos que el 60% del problema de la basura es materia orgánica. Entonces, empezar con campañas como se están haciendo en otros países. ¿Podemos identificar la materia orgánica, citarlas? Como las hojas de lechuga que no te comiste, como las cáscaras de chayote que pelaste, la cáscara de la papaya, de banano, etcétera. Todo este residuo, este componente es un tesoro para regresar y darle al suelo fertilidad. Y en estos momentos usted me decía, ¿por qué decir no a la incineración si otros países han dicho que lo hacen? Muy buena pregunta, ¿verdad? Otros países tienen ejército, otros países tienen reactores nucleares, y no porque lo hagan quiere decir que sea bueno. Pero más allá de eso, es que en Europa más bien hay un retroceso hacia la incineración, porque se han dado cuenta con los estudios epidemiológicos, en las comunidades donde se ponen este tipo de reactores de incineración de basura, que aumentan cuadros bastante graves de enfermedades respiratorias, que aumentan malformaciones en los niños, que aumenta cáncer. ¿Por qué? Porque estas son, al quemar se generan gases, se generan una serie de compuestos conocidos como furanos y como dioxinas, que son tremendamente cancerígenos, que tienen impactos realmente nefastos sobre los niños o los fetos en formación de cualquier ser vivo en muy pequeñas cantidades.
y no ha logrado ni siquiera el gobierno de Costa Rica controlar que el agua de las piñeras no esté llena, ¿verdad?, del paquete tecnológico de herbicidas y de químicos, y tenemos en este momento 6.000 familias tomando agua con agrotóxicos en la zona del Caribe, y van a lograr controlar estas plantas que tienen tecnologías bastante complicadas, y que ni siquiera en Europa lo han logrado, y que incluso Estados Unidos prohibió en un montón de sus comunidades la incineración de basura. Volviendo al tema medular, es quemar recursos, es quemar lo que nos ha costado una tremenda cantidad de energía para extraerle al planeta, y en vez de aprovecharlos realmente y aprovechar ese papel, ese cartón, o aprovechar esa materia orgánica o esos plásticos, y darle continuidad a toda la energía que logró extraerse, quemarlos. Y lo más interesante es que quemar esto no es una solución mágica, porque muchas municipalidades, de hecho me atrevo a decir las más vaguitas hasta el momento en implementar la ley como Dios manda, porque tenemos una ley muy buena en gestión integral de residuos, ¿verdad? La 8839. Tenemos una buena ley, pero no una buena gestión. Claro, y entonces las municipalidades más vaguitas, las que menos han puesto en práctica en sus territorios, según evaluaciones que se han hecho por la Contraloría u otros análisis de la Defensoría de los Habitantes, vemos que son las que están pidiendo y presionando un poquito al presidente para ponerse a quemar basura como si esto fuera una solución mágica. Pero debo cerrar diciendo, ya sé que me querés preguntar algo, debo cerrar diciendo que este no es el fin del problema, más bien es el inicio, porque una vez que usted incinera toda esta mezcla de plástico con cáscaras de banano, con papel, ¿verdad?, de esa forma tan irresponsable, sin haberla separado, ¿qué pasa? Que se genera una serie de escoria y de cenizas que son más tóxicas que la basura en sí, porque ya estamos hablando de concentraciones muy altas de metales pesados que cuando contaminan mantos freáticos, que igual se ocupan vertederos para ser depositados, y prácticamente, decía un amigo mío en una comparación bastante certera, decía, es que prácticamente son desechos radioactivos, porque es una escoria de una serie de cenizas compuesto de incineración, que conllevan una serie de problemas también ambientales. No es que la incineración de basura es una solución mágica y que se quema y que desapareció el problema. Para terminar, las comunidades donde se instalan este tipo de plantas de incineración se convierten en desfiles de camiones de basura interminables, porque uno de los objetivos de estas plantas es producir energía eléctrica, que, abro paréntesis… Ahora hablamos de esa parte, Fabián, pero dejemos que Gilberto Monge… quisiéramos la reacción de Gilberto Monge, vicepresidente de ANAI, de la Asociación Nacional, se me fue el nombre, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. Vamos a ver, don Gilberto, usted escuchó los argumentos de Fabián, me gustaría su reacción al respecto. Sí, bueno, muy buenos días y un saludo para ustedes ahí en el estudio. Bueno, yo definitivamente no puedo aceptar lo que acaba de decir el señor don Fabián Pacheco, porque me parece que hay ciertas cosas que dice que están equivocadas. Primero que todo, no es cierto que Europa esté reduciendo la cantidad de plantas. En estos momentos hay más de 450 en Europa que procesan 90 millones de toneladas de residuos al año generando electricidad, y en Europa no pasa nada. Es decir, esas plantas tienen un sistema tecnológico ya tan sofisticado que el nivel de contaminación es prácticamente nulo, y eso inclusive hasta el Colegio de Ingenieros Químicos de Costa Rica lo ha manifestado, y tenemos notas de ellos donde ellos han aprobado la instalación de ese tipo de plantas en el país porque saben de que no va a generar ningún inconveniente. Y por otro lado, nosotros no en ningún momento hemos dicho de que esto sea, digamos, una solución absoluta donde nos estemos negando a todo el proceso de gestión integral de residuos. Lo que pasa es que esto no es tan sencillo como algunas personas pueden decirlo y acusar a las municipalidades de que las municipalidades no están ejecutando la ley. Primero que todo, el mercado de reciclaje es un mercado muy complicado. En Costa Rica prácticamente no hay industria para el procesamiento de muchos de estos materiales, y en estos momentos lo que Costa Rica está haciendo es exportando, por ejemplo, plástico a China, ¿verdad? Y yo creo que ninguno de estas personas se ha interesado por saber de qué modo están procesando el plástico que se exporta a China y que después nos lo devuelven a nosotros convertido en tiliches, ¿verdad? Que se vuelven a meter al consumo costarricense y después sí terminan en los ríos. Tenemos
toneladas de basura en botaderos a cielo abierto, en los ríos, y eso no es culpa de las municipalidades, eso es porque tenemos una pésima cultura del manejo de residuos en este país, y es algo que tenemos que resolver como sociedad, y no solamente es un tema de las municipalidades, porque estamos muy lejos de tener un buen desempeño en el tema, por lo menos, de echar la basura en el basurero. En los rellenos sanitarios igual se está depositando millones de toneladas de basura. En los rellenos sanitarios cobran por la cantidad de basura que se les deposita. Entonces, partiendo de ese principio, en estos momentos deberíamos estar todos, como lo hemos estado diciendo nosotros, muy preocupados, y deberíamos estar protestando por la existencia de rellenos sanitarios, porque el relleno sanitario también, el lucro que tienen es por la cantidad de basura que reciben. Entonces, ese sería el mismo principio que podría estar en estos momentos diciendo el señor Pacheco, de que existiría con el tema de las plantas generadoras de electricidad. Es insoportable para las comunidades en estos momentos en nuestro país seguir coexistiendo a la orilla de un relleno sanitario, mal manejados, afectados por el clima que existe en nuestro país. Cuando hay temporales en Costa Rica es imposible cubrir la basura. Tenemos una pésima, digamos, cultura en el manejo de rellenos sanitarios, porque las inversiones que se hacen en esto son mínimos, no hay mayores controles tampoco en Costa Rica para que funcionen bien, y lo que estamos diciendo es que ya no podemos soportar un relleno más en nuestro país y que tenemos que buscar otras alternativas. Nosotros estamos de acuerdo con el tema del reciclaje. Yo quiero decirle que tampoco ha sido la solución en ningún lugar del mundo absoluta, porque a lo sumo que han llegado a los países industrializados y los países desarrollados es a reciclar un 30% de los residuos. Hay un 70% de los mismos que tienen que ver qué hacen. Fabuloso que podamos hacer procesos de producción de abono orgánico. Hemos estado también atendiendo empresas interesadas en esta industria que perfectamente podría coexistir con el tema de la generación eléctrica. Hemos estado hablando con empresas que quieren instalarse en el país, también a producir algún tipo de material a partir del reciclaje. Perfecto. Yo creo que es una de las cosas que como país tenemos que hacer, en traer industria aquí a Costa Rica para asegurarnos de que los productos que se generen desde el reciclaje sean productos que permanezcan con un largo periodo de vida y que no sean tiliches reciclados, los que se vayan a producir, que después más bien entren de nuevo a generar un serio problema en el tema del manejo de residuos. Pero en fin, mire, el tema de la generación eléctrica es solo una parte de la historia. Nosotros andamos buscando soluciones integrales. Yo quiero decirle a don Fabián que no es un tema que nosotros hemos iniciado irresponsablemente y que lo hemos venido haciendo así de buenas a primeras. Tenemos muchos años de venir estudiando estas tecnologías, donde se ha involucrado la Universidad de Costa Rica, se ha involucrado la Universidad Nacional. Incluso tenemos un estudio muy serio hecho por la Universidad de Costa Rica que nos indica los serios daños al ambiente que producen los rellenos sanitarios en cuanto al daño social y el daño ambiental. Y yo sería feliz de poder trabajar con los grupos ambientalistas para buscar soluciones a todos los problemas que tenemos en el manejo de residuos, pero lo que no se vale es satanizar solamente una tecnología y decir con esto no, porque quedarnos a como están las cosas en este momento sería muy triste para Costa Rica que no podamos buscar otras alternativas. Fabián. Sí, pues comparto algunos puntos del compañero, y sí, estamos de acuerdo en que son indefendibles los rellenos sanitarios, por no decir vertederos, ¿verdad? En muchos casos. Y yo metería a las incineradoras exactamente en el mismo canasto de los rellenos sanitarios. Ninguna comunidad de este país, ni del mundo quiere, ni ninguna persona quiere vivir a la par, ni de una incineradora, ni de un relleno sanitario. ¿Por qué? Porque las dos representan y tienen grandes impactos ambientales. No es cierto que las tecnologías de incineración en Europa funcionan de maravilla y que no ha habido ningún problema. De hecho, estoy en contacto con especialistas y de los mejores en España, como Alfonso del Val, quien me está enviando información y quien nos está enviando un montón de argumentos sólidos y estudios científicos, estudios epidemiológicos de los impactos de las incineradoras en las comunidades. Entonces, yo sí meto a las incineradoras en el mismo canasto de los rellenos, porque parten de un punto de vista que todo revuelto se lleva hacia algún lugar. De hecho, el tema de la generación de electricidad, entonces resulta que al instalar estas plantas tienen como objetivo generar
como no es su principal objetivo, porque es una tecnología muy ineficiente a la hora de producir electricidad, pero por supuesto, entre más basura quemen, más electricidad producen. Entonces, las comunidades que empiezan a implementar este tipo de tecnologías se vuelven importadoras de basura. Es una lógica de producir más basura para generar electricidad. Y entonces vemos incluso un estudio que hizo Copelesca, una cooperativa que tenía interés. Sí, la de San Carlos. Sí, y se dieron cuenta que San Carlos, la basura de San Carlos, no alcanzaba para que el proyecto fuera económicamente rentable, que había que prácticamente producir el doble de basura de lo que produce San Carlos hoy en día por día en toneladas métricas. San Carlos produce 80 toneladas por día y deberían de producir 150 para que fuera rentable producir una incineradora, ¿verdad? Para generar. Entonces, realmente, bueno, yo creo que nadie es dueño de la verdad absoluta, pero sí, desde mi punto de vista, mi análisis de las cosas, y dicho sea de paso, mi maestría en agrobiología ambiental se dio en el tema estudiando y trabajando el tema de compostaje en Europa, y es más bien, están echando toda la pólvora, toda la energía en las mancomunidades y los gobiernos locales para hacer grandes campañas, y esta es la campaña que yo hoy lanzo a la radio y que me estoy dando la tarea junto con muchas personas de lanzar, es el tema de compostaje, porque el 60% del problema está en compostaje, el compostaje doméstico, el compostaje a pequeña y mediana escala, son realmente alternativas. Y es precisamente, señores y señoras costarricenses, si ustedes no quieren incineradoras a la par de sus casas, pellizquémonos, como bien dice el dicho, y pongámonos a compostear, pongámonos a reciclar, a reutilizar, porque realmente nadie quiere vivir ni a la par de un relleno sanitario, por no decir botadero o vertedero o una incineradora. Gilberto Monge, Anay. Sí, definitivamente no escucho ninguna propuesta tangible que realmente vaya a significar una solución al problema de los residuos. Realmente no la están planteando, nada más están diciendo que se opone a una tecnología que funciona. Yo tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Rotterdam, en Holanda, y la planta generadora de electricidad en Rotterdam está en el medio de la ciudad. Ahí tienen una planta de reciclaje donde reciclan el 25% de los residuos, los reutilizan, los reciclan, en fin, tienen un sistema formidable y la gente ni se queja ni dice nada porque la planta funciona perfectamente y es una tecnología que ha sido mejorando en el tiempo. Los rellenos sanitarios no son solución y no escucho una solución a los rellenos. Es imposible poder pensar que se va a reciclar el 100% de los residuos. Es decir, yo no conozco todavía una tecnología en el mundo que haya logrado poder reciclar el 100% de los residuos. Entonces, a partir de este principio, yo sencillamente no entiendo la posición, porque no es solamente oponerse, es decir, hoy los ríos están atiborrados de basura. Le voy a decir una cosa, las municipalidades que tienen programas de reciclaje tienen que pagar enormes cantidades de dinero para poder mantener el sistema. Lo que no se da cuenta la gente en este país es que en la tarifa de la recolección de residuos están pagando un adicional para que se pueda subsidiar los programas de reciclaje, porque aquí no hay mercados. Las bodegas se llenan de papel, las bodegas se llenan de plástico, porque muy fácilmente le dijeron a las municipalidades, ustedes tienen que reciclar, pero nunca se ha desarrollado una industria en el país que permita el que se pueda reciclar realmente los materiales y que realmente eso pueda generar un significativo ingreso para las municipalidades o para las asociaciones o para los grupos de mujeres emprendedoras o los grupos de recicladores que se meten en esto. Aquí en el Cantón de Mora está la empresa, digamos, no va a ser recicladora, pero digamos que se dedican al comercio de los materiales del reciclaje más grande de Costa Rica, que se llama Servicios Ecológicos. A mí me gustaría a la gente de la prensa que vengan a hablar con don Mario Barquero, el dueño de Servicios Ecológicos, que nos presta el servicio a nosotros de reciclaje de modo gratuito, que hablen con él y que él les cuente la historia del reciclaje en este país. Es muy fácil decirlo, municipalidades reciclen, municipalidades ustedes no sirven, municipalidades, eso es muy sencillo hacerlo, nada más pongan a la gente a reciclar. Vayan a decirle a las familias que tengan varios contenedores en sus casas y que puedan separar los residuos. Vea, le digo que en Europa también los contenedores de separación de residuos en las áreas públicas, en los parques, han sido un gran fracaso, porque con solo que una persona eche un líquido donde está el papel, ya echó a perder el papel. Es decir, eso es sumamente complicado. Y hay que hacerlo, pero eso no es tan sencillo como decir, reciclen y esta es la solución, hacia basura cero implica reciclar todo. Bueno, eso no existe en el mundo, eso es un ideal que ojalá sea alcanzable,
pero en estos momentos Costa Rica no recicla ni siquiera un 5% de sus residuos y tenemos que seguir, por supuesto, trabajando en eso, pero también hay que trabajarlo como país, ¿verdad? Tenemos que generar industria para eso, ¿verdad? Perfecto. Gilberto Monge y Fabián Pacheco, 30 segundos cada uno, a ver, para tratar de resumir. Sí, no, totalmente Escuchando de acuerdo. los argumentos de Gilberto. Por supuesto, totalmente de acuerdo que el problema Nadie de la recicla basura, y solo un 5% recicla. Así es, y o cambiamos, no hay otra si queremos seguir viviendo como seres humanos en este planeta. Y lo que el señor Gilberto nos dice, no oigo propuestas, no, las propuestas ya están a flor de piel, ¿verdad? Que es el reciclaje, la reutilización, el compostaje, insisto, y es que o cambiamos nuestra cultura, porque lo que nos quieren vender como una solución, que es la incineración, es un problema más. Y donde las ponen las incineradoras, las comunidades, busquen en internet, busquen información en las bibliotecas, está lleno de documentos que registran los impactos sociales, ecológicos de esta disque solución que no lo es. No es una solución, es un problema más que viene a agravar la situación y que además no toca el tema de fondo. Que sí, que no es fácil, estoy de acuerdo. Si tuviera la solución, pues otro gallo cantaría, pero sí. Las soluciones están en cambiar esta cultura y más bien poner en práctica esta lógica de hacia basura cero, donde más bien se generan muchas economías locales que benefician a la población, como son grandes cadenas de reciclaje, de acopio de materiales, y eso sí genera empleo más que una incineradora en una comunidad que genera muy pocos empleos. Don Gilberto. Sí, bueno, yo lo que quiero decir es que definitivamente no conocen el tema de los residuos en Costa Rica y es muy fácil desde afuera llegar y decir esto es lo que tienen que hacer y punto. No hay soluciones, no están presentando ninguna alternativa. Yo desearía que San José, por ejemplo, tuviera el desempeño urbano que tiene Rotterdam en estos momentos, con ciclovías, con sistema de transporte público lindísimo, cosa que no tenemos en este país, y a lo que tampoco estos grupos tampoco dicen nada con relación al tema del transporte público. Solo es oponerse por oponerse. Yo también invito a la gente también que investigue con relación al tema de la generación eléctrica con residuos, que funciona en los países desarrollados de este mundo, que tenemos derecho nosotros los costarricenses a tener un mejor tratamiento de los residuos de Costa Rica, que tenemos derecho también a que venga buena inversión a nuestras comunidades para que pueda generarse empleo, para que puedan generarse ingresos a muchas de las comunidades de este país, y que no le tengan miedo a una tecnología que está sumamente comprobada, que cada día es más sofisticada y que realmente es una de las soluciones, no la única solución, pero es una de las soluciones para que podamos resolver el tema de los residuos. Cuando tengamos una propuesta de parte de algunos de estos grupos que están oponiéndose a esto, que realmente consideremos nosotros que pueda ser una alternativa viable, con mucho gusto podríamos sentarnos a analizarla. Pero la oposición por la oposición, yo creo que Costa Rica ya está cansada de que la gente se esté oponiendo por oponerse a las cosas. Muchas gracias, don Gilberto. Muchísimas gracias a Gilberto. Sí, yo nada más quiero cerrar diciendo que la protección ambiental no debe ser un negocio, es un servicio público y deben las municipalidades tomar cartas en el asunto, y tenemos una ley que hay que cumplir, y además, más que culpa o no de las municipalidades, cada quien es responsable de sus desechos, y las opciones y las alternativas están a flor de piel, y día a día el movimiento ecologista en Costa Rica trabaja en ellas. Gracias. Vamos a una pausa, es un tema de muchísima